buenas tardes. Estamos acá en el estudio de La Voz de los que Sobran, con dos invitadas porque vamos a hablar de un tema bien interesante. Este es un programa especial, por eso a lo mejor echan de menos un poco a Francisca como conductora, que la estoy suplantando yo hoy día. Este es un programa especial que estamos haciendo desde la Fundación Heinrich Böll, o Heinrich Böll también se les puede llamar. Es una fundación política alemana cercana al Partido de los Verdes, que no depende del partido, pero tiene como un poco esa ideología. Nosotros estamos analizando acá algo que se ha analizado en otras ocasiones, pero queremos verlo esta vez con mirada feminista y también tomando en cuenta que quedan días para el plebiscito que nos tiene aquí muy en ascuas porque como que todo ha pasado. Así que bueno, vamos a hablar hoy día de política y emoción, que es un tema bien interesante que se ha hablado en otras campañas, pero en esta campaña en particular ha tenido mucho protagonismo. Y estamos por eso con dos invitadas que son Fabiola Gutiérrez, coordinadora de la Red de Periodistas Feministas y también encargada de comunicación humana. Sí, bienvenida. Hola Ángela, muchas gracias. Y estamos también con Francisca Quiroga, analista política y conductora, exconductora, que volverá a sus funciones después de esto. Analista política y conductora de La Voz de los que Sobran. Bienvenida a tu casa. Gracias, sí, estoy feliz de estar acá ahora como panelista experta en temas de comunicaciones, así que yo feliz y tú eres la dueña de este espacio, conductora de este programa especial. Excelente, política y emoción, especial para esto. Bueno, nosotros elegimos este tema en particular porque las campañas, ya sea del rechazo, del apruebo, y previamente a esto también se venía gestando mucho de lo que tiene que ver con la política y la emoción, desde el estallido. El estallido fue algo que consideramos bastante emocional, pero también queremos analizar el concepto emoción como está ahora, porque las cosas han cambiado mucho en este poco tiempo. Históricamente, siempre se ha hablado de la emoción como esta cosa binaria también, esta cosa que o es la emoción o es la racionalidad, y esta racionalidad siempre estaba ligada a lo masculino, a una cosa única, una cosa que no tenía ninguna perspectiva de raza, de clase, de género, era solamente está lo racional y está lo emocional también vinculado a las mujeres, y con lo que las feministas hemos luchado tanto tiempo de sacarnos el estigma de que no somos personas únicas y exclusivamente emocionales, sino que racionales, pero también reconociendo esta emocionalidad para la construcción de realidades. Entonces, esto se da mucho en campañas políticas desde siempre, es un recurso muy utilizado, se ha utilizado históricamente el miedo y todo eso, la rabia, la alegría, la esperanza, un montón de emociones de las cuales queremos hablar ahora. Por eso partimos con esta primera pregunta de que dice, ¿cuáles son las emociones más significativas que se han visto en este proceso? Proceso es todo este proceso político, estas crisis que hemos tenido como sociedad y cómo se han desenvuelto, cuáles son las alternativas y cómo se han ido adaptando también varios actores a esta situación, porque también todo lo político conlleva algo oportunista. Así que no sé, Fabiola, ¿tienes alguna aquí? Sí. Desde tu punto de vista como comunicadora también. Bueno, sí, muchas gracias nuevamente, Ángela, y un placer estar siempre con Francisca en su casa. Yo creo que, como tú bien señalabas, desde antes de lo que fuese, obviamente, la instalación del órgano constituyente, veníamos con una serie de expresiones en la calle que se dieron en el contexto de la revuelta política social del año 2019, pero si no antes, para mí la punta de lanza fue el mayo del 2018, obviamente con todo el actuar de las estudiantas en los planteles educativos que denunciaron el abuso y el acoso sexual y obviamente dejaron de naturalizar esas violencias, ¿no? Esas prácticas. Creo que ahí se genera también una oportunidad movimentista que también tiene una emocionalidad de cómo logra trascender lo que le sucede, podríamos decir en ese momento, a un grupo particular de estudiantes en planteles de educación superior, pero también de enseñanza media, sino otros, de lo que por lo menos sabemos,
y que también se cruza con un movimiento internacional que es el Me Too, que efectivamente logra también esta cosa movilizadora. Yo creo que esta rabia, el malestar, siempre es una oportunidad que nos puede generar procesos transformadores y de cambio, y que obviamente después hace match con lo que es la revuelta política social, que es un agente movilizador, obviamente, del malestar ciudadano, y que efectivamente permite que mujeres y también con el apoyo de algunos varones en el Parlamento se logre la paridad para llegar al plebiscito de entrada y instalar el órgano constituyente. Entonces, diría que la emocionalidad depende del punto de vista de que la miremos y la analicemos en el ámbito comunicacional. Sí es una generadora de transformaciones, pero también es ver cómo vemos y trabajamos esa emocionalidad, de la cual hoy no podemos estar ausentes. Sobre todo, como tú bien decías al inicio de la presentación de este programa, estamos en la recta final de lo que va a ser algo que nos tiene, yo creo que a todas, todos y todas bastante expectantes, sobre todo porque tenemos un componente nuevo, que es el voto obligatorio y no el voto voluntario. Entonces hay una serie de cosas que se van cruzando, diría yo, y parto con eso para seguir con el análisis. Súper, muchas gracias, Fabiola. Es interesante lo que dices también porque aquí hay un proceso que ha sido bastante largo, pero también muy intenso. Ha sido corto, intenso, pero viene de mucho tiempo atrás, que se viene arrastrando y que estaba como un tanto negado también, y que ahora ha surgido de nuevo. Y también lo que tú decías de que la emoción, como bien lo dice su palabra, mueve, la emoción motiva, la emoción es un motor. Y nosotros durante todo el tiempo, los 30 años que los chiquillos en el fondo salieron a reclamar, fueron unos años en que no nos movimos demasiado, por un montón de razones que sabemos cuáles eran. Venimos la dictadura, después como un poco de anestesia, y ahí hubo 30 años que pasaron con esta situación y que se genera esta explosión. Entonces, ¿tú cómo ves eso, Francisca, desde el tema también de las comunicaciones y cómo se han tratado también quizás estas campañas? ¿A qué apelan a esto? Es súper interesante el contexto, porque están dando los antecedentes de que hay un conjunto de movilizaciones políticas y sociales de demanda, y esas demandas eran cuerpos también y emociones. El movimiento feminista es cuerpo, es emoción, es el neoliberalismo y el patriarcado en cuerpos que han sido sometidos, y ese componente también se dio con las movilizaciones del mundo social. Recordemos cuando fue la movilización de los sectores aislados, de las zonas de sacrificio, por la descentralización. O sea, hay un conjunto de movilizaciones donde estaba la rabia movilizadora, y esa rabia movilizadora se expresaba en demandas políticas y sociales que tenían que ver con un cuestionamiento al modelo neoliberal en toda su estructura. Lo complejo es que en esa fase estás en el momento destituyente políticamente. Entonces tú tienes muy claro que quieres, sabes lo que no quieres. El problema es cuando tienes que construir un discurso del momento constituyente en corto tiempo, y aquí yo quiero poner otra variable de análisis que es compleja, que vemos todo esto del 2019 como la visibilización, ¿no?, de toda esa movilización donde el movimiento feminista es fundamental, es la antesala de la revuelta social. También las movilizaciones por la injusticia social, por los endeudados, las endeudadas, ese Chile neoliberal que son cuerpos endeudados, cuerpos sometidos. Es como la desigualdad, el abuso, todo este discurso de por qué queremos dignidad, ¿no? El concepto de la dignidad, cómo se instala como concepto, es muy emocional. Es vivir, es padecer, es sufrir. Es también después de eso decir, no voy a estar sometido o sometida, sino que me rebelo. Entonces queda muy lógico en la línea de vamos a ir con todo a destituir lo que no nos gusta. Y en un momento donde tenemos un gobierno de derecha también, con un presidente que es Piñera, en una sociedad que es muy presidencialista, recordemos eso. Entonces, este momento destituyente también tenemos a un Piñera y tenemos a un gobierno muy mediocre en políticas públicas y que agudiza y que su primer año es más neoliberalismo. Acordémonos que llega Piñera con una crisis de representación profunda, claro, con una izquierda sin un proyecto político atractivo, desdibujada, la izquierda, la concertación agotada en todas sus formas, con una élite política en crisis. Entonces uno no debe olvidar esos componentes. Y de hecho el Frente Amplio, esos actores, no estaban liderando la revuelta no tiene dueño o no tiene dueña y no tiene un líder particular. Entonces todo eso es un Chile distinto que tenemos que analizar.
y eso se expresa en las altas movilizaciones, pero es muy claro ahí la emoción de la rabia movilizadora y la emoción de querer lograr un cambio. Después viene la pandemia y nos olvidamos de un momento en que nos dicen váyase a la casa y viene el discurso del miedo, Claro. la biopolítica en toda su expresión. Entonces nos dicen, estamos en la revuelta. Vienen muchas elecciones que son favorables para los cambios, pero la gente se va a su casa. Y se va a su casa con miedo a morir. Y vemos en la pandemia la desigualdad del modelo de que los más pobres se mueren y nuevamente el sistema de salud vuelve a representar eso con un gobierno mediocre, con malas políticas. Y con toque de queda. Y con toque de queda. Y ahí están los cuerpos que se habían revelado vuelven a su casa. Entonces no hay que olvidar que esa pandemia también influye y que la gente vuelve a ver televisión. Aquí quiero poner este dato. La televisión en crisis, todos los medios de comunicación oficialistas en crisis, pero con la pandemia vuelven a tener un rol clave y empiezan a tener mayor importancia, cambian sus líneas editoriales en la lógica de darle espacio a ciertas voces, porque es de mercado. Eso no lo hacen por línea editorial, lo hacen por mercado. Entonces empiezan a construir esto de que los matinales pasan a ser programas más de política, pero con el discurso destituyente. Y de ahí se empieza a dar un fenómeno donde también empiezan a hablar mucho de salud y ya el médico era quien te hablaba. O sea, uno tenía que escuchar médicos todo el día en un periodo de revuelta social. Entonces hay una historia compleja. Entonces el momento constituyente hoy es distinto después de la pandemia y el discurso y las emociones se pueden manipular de otra forma. Y eso es lo que deberíamos analizar en las campañas. Eso también, justamente que ahora que llegas al tema de las campañas, porque pasa todo este proceso, se instala el miedo un poco de a poco, y ahí lo que nos está pasando es cómo llegamos entonces de este aplastante 78% que dijo no queremos que siga esta constitución, un 20% dice no sé qué les pasa, son unos alienígenas, un 20%, y ahora pasa todo este proceso y ahora vemos que las encuestas dicen que es mitad y mitad, que gana el rechazo, otras que dicen que gana el apruebo porque la calle, en fin. Fabiola, ¿quieres comentar algo? Porque Sí, yo tengo ahí un punto. A mí me gustaría como detenerme un poquito en lo que señalaba Francisca para poder responder esa pregunta. Efectivamente, yo creo que mirando el tema de las campañas al cual alude Ángela, también tiene un momento previo que obviamente vivimos con la prensa y los medios de comunicación en general, que efectivamente no logran entender ni comprender la movilización social. Y esa movilización que tiene, como bien dice Francisca, cuerpos de mujeres, de hombres, de niñeces, de disidencias, de diversidades sexogenéricas, entre otras. Y obviamente hay un comportamiento editorial malamente expresado acerca de esta rabia movilizadora en el buen sentido de cómo podemos comprender esa rabia. No es la misma rabia de la que nos hablan las campañas del no apruebo, me carga decir rechazo, pero bueno, digámoslo, rechazo. Y también como transitamos a esta cosa más informativa de los matinales, pero también volvemos nuevamente a ver la televisión principalmente, muy cuestionada hoy en día, porque lo que han hecho es, además los programas políticos, yo no digo que el periodismo deba ser no neutral, yo creo que el periodismo no es neutral, pero el periodismo es situado, tú te ubicas y sabes con quién dialogas y conversas sobre este momento constituyente que estamos viviendo. Y efectivamente yo creo que ahí estamos al debe. Ahora, ¿cómo hemos visto las campañas? Yo diría que sí hay emocionalidad, creo que se aprietan las mismas teclas en algunos casos, sobre todo en el apruebo, pero sin embargo creo que esa emotividad igual nos juega a favor en el sentido de que, no sé, cuando vemos los sketches casi improvisados, casi como naturales, creo que eso le llega mucho más a una ciudadanía que quiere estar por un voto informado, que no quiere que tú le estés diciendo precisamente cuál es la opción más adecuada, sino que se informe y que precisamente a mí lo que de ahí valoro de aquello que hemos estado mirando durante el último tiempo es las franjas directamente, concretamente, tiene que ver con que va con información apañada, que tiene que ver con los artículos. Lo que no veo del otro lado. Del otro lado veo esta cosa de cuando te hablan del amor.
El amor... El rechazo con amor. El rechazo con amor. ¿Qué es eso? Una cosa negativa con algo positivo. O sea, es como yo tengo amor hasta por la toallita que me limpia, desinfecta la mesa. O sea, es como bastante contradictorio. Entonces creo que hay teclas que han servido en el último tiempo y yo creo que es lo que ha usado un poco los sectores que estamos por los cambios, por las transformaciones, por sin miedo y por tratar de entregar mensajes que efectivamente hagan una comprensión mayor hacia las ciudadanías diversas que habitan nuestro país, en entender y comprender precisamente que el cambio es una oportunidad y no poner estos mensajes que de verdad no tienen contenido, sino que son solo imágenes que tienen que ver solo con un marketing publicitario, un marketing político, pero que no están efectivamente diciéndote absolutamente nada. En esa línea... la campaña? ¿Qué nos ha parecido? Mira, yo te quiero comentar dos cosas, que me quedé en la intervención anterior, que fue mucho de contexto. Yo creo que después de este momento destituyente tenemos muchas elecciones, cambiamos los alcaldes, alcaldesas, después tuvimos los gobernadores, hemos votado de una manera impresionante. Y tenemos un gobierno, hubo una disputa con José Antonio Kast, con la ultraderecha, que tuvo más de un 40% de votación también en una segunda vuelta, donde gana bien las fuerzas progresistas, pero tenemos un gobierno que asume en marzo con una convención constitucional cerrando el proceso y una derecha, que es una sola derecha, que ha estado en contra del proceso y ha obstaculizado y ha ocupado con mucha fuerza todo su poder y su hegemonía. Y aquí tenemos que ser honestos. La concentración de la propiedad de los medios, que lo hemos visto lo vemos en miles de foros, llevamos 10 años o 20 años hablando lo mismo. Sí. Pero en esta campaña hemos sentido y han hecho valer el poder económico, empresarial, con sus medios, sin pudor, con sus rostros y con todo el poder editorial coordinado de todos esos actores en contra de la Convención y en contra del texto de la nueva Constitución. Y eso es una cuestión, es un hecho, es una cuestión inclusive medible. Y tenemos una reacción de la centroizquierda y de la izquierda tibia, un gobierno que se está instalando, que poco sabe de gobernar, entonces también una coalición que tampoco tiene mayoría en el Parlamento. Entonces, el escenario de marzo del 2022 no es comparable al 2020 ni al 2019, entonces tenemos un escenario político más adverso. Pero creo que aquí es donde está el punto. La campaña de la misma convención fue muy mala. No por las personas, que es lo que quiere hacer la derecha, porque lo que ellos han hecho es atacar y personalizar. Y esa es una estrategia que uno conoce en comunicación política, que es atacar a personas y destematizar y sacar el foco de las ideas y los artículos, que es lo que decía Fabiola, que la gran apuesta es hablar de los contenidos de los artículos y hacer una campaña informativa. El problema es que tú puedes hablar de esos artículos de contenido, pero el tiempo que ellos llevan un año donde te encuadran, lo que se llama el framing en comunicación política, el encuadre está hecho por esa prensa empresarial y esos medios económicos con todo su poder y además una campaña subterránea, o sea, agreguemos lo oficial más la campaña subterránea en redes sociales. Sí. Que ahí hay millones y millones de pesos. Sí. Aquí no hay un peso en este programa y las redes sociales son orgánicas. Claro, porque además todo este cambio de opinión, o sea, no cambio, pero en el fondo... La percepción de inseguridad, eso es lo que nos ha generado. La agenda crispada, noticiosa, sí, que portonazos todo el día, y ahí una cosa bien soterrada con los migrantes, por ejemplo. Y el racismo. Y la xenofobia y la misoginia. Son tres componentes exacerbadas en el último tiempo. Exacerbadas, pero tremendamente. También por este miedo del empoderamiento que ha tenido, por ejemplo, el feminismo dentro de las agendas. Ha tenido un empoderamiento grande. La paridad, por ejemplo, es algo que ha sido sumamente criticado cuando en el fondo todo el mundo está aplaudiendo esta constitución escrita en paridad, y acá todo el mundo lo encuentra uno y otro bache. Y lo otro también es que hay unas ideas tan antiguas de pronto que se han extendido, esa cosa de una idea de un comunismo bolchevique casi que no existe. Y una cuestiones ridículas que uno diría al 2022 existirán. Claro, es ridículo, pero calan en ciertas personas, y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo ser solo reaccionario? Entonces, solo reaccionar es un problema. Cuando solo estás defendiendo todo el tiempo, es un problema.
¿Cómo construyes discurso? ¿Cómo instalas ideas? Si hoy día todo el encuadre te lo hace el conservadurismo, y eso ha pasado con actores políticos también, que se A los tienen que cuales mover. tienen que estar respondiendo permanentemente. Y Están eso es lo que respondiendo uno así. debe- sí. Uno lo ve en la prensa, ve que lo que van estos actores, cuando tienen que hablar de las ventajas del texto, la edición, el conductor o conductora, todo está pensado para que tú te defiendas. Y eso pasó en el Brexit, pasó en Colombia. Entonces tampoco estamos descubriendo la pólvora. No, para nada. Sí, Pasó estas en otros cosas vuelven procesos a de esta pasar. naturaleza. Sí. Y es muy complejo porque creo que todavía acá en Chile, gracias a las mujeres y los jóvenes, se puede ganar el apruebo y lo que significa. Pero estamos en riesgo. ¿Y por qué? Porque al ser el voto obligatorio también hay muchas personas que evalúa el gobierno de turno o evalúa su situación económica, estamos en una recesión económica mundial, y les cuesta mucho separar desde el Sí. punto de vista comunicacional lo que están viviendo en su día a día con una propuesta de algo que va a impactar en la historia y la política de Chile y con nuevas políticas, porque el miedo empieza a apoderarse con estos discursos que además son mentiras, financiadas, y que apelan a la emoción del miedo atávico. Y ese miedo atávico y con lógicas que uno dice, esto funciona, bueno, en las lógicas de redes sí funciona el maniqueísmo y sí funciona la caricatura. No, Sí, y por cierto, además, recogiendo un poco lo que decía la Francisca, efectivamente en estos programas que hemos visto logra instalarse un relato único, y ese relato único, por más que trates de contrarrestarlo con toda la desinformación que hemos asistido durante las últimas semanas, más allá de la cara más fea que nos haya podido mostrar la convención en el sentido de la falta de una campaña comunicativa coherente, persistente desde su inicio, pero también era un proceso nuevo. No Bueno, tenían eso, nada, ni no dónde tenían sentarse. nada. Eso podremos analizarlo en Sí. otro momento, pero sí se instala como una verdad única. Y esa verdad única efectivamente le termina llegando a las personas mayores, esas que tienen miedo a estos cambios y esas transformaciones, y que también optaron también por darle el voto al actual presidente Gabriel Boric, pero sin embargo es imposible desapegar el cierre o lo que deja el órgano constituyente con un texto constitucional que debemos aprobar versus también con lo que está aconteciendo con el gobierno, que es un gobierno nuevo y que, bueno, ha tenido unos baches importantes que no podemos desconocer, pero, bueno, genera esta confusión y efectivamente todos estos temores y estas emociones en negativo que se van instalando en torno a lo que va a esta recta final que nos queda, que no sabemos qué va a pasar. Y con el imaginario también, porque se ha trabajado mucho con el imaginario. Recuerdo en la campaña bueno, siempre se compara esto con el plebiscito del sí y el no, que es como la clásica que se hace, pero yo recuerdo de unas partes que ahora me acuerdo me dan risa, el caballo que iba con la muerte con el caballo y la bandera chilena, porque sigue el caballo y la bandera chilena muy patentemente. Muy presente. Presente como Patriótico. símbolo. Y la muerte, como diciendo va a ganar el no y aquí va a ser la muerte, el caos, la destrucción. Acá esta campaña no distaba mucho de eso, la otra también un poco se agarró de estas cosas medias raras, pero, por ejemplo, ¿cómo ha sido también este manejo comunicacional? A propósito de estas cosas, con respecto a la última semana, por ejemplo, que pasaron todas estas cosas, de lo de Valparaíso, pasó lo de la carreta también, que después salen unos defendiendo a otros, entonces, y un montón de otras cosas más. Ayer hubo hasta combo y El violencia. Parlamento, fue un lindo espectáculo. Claro, un hermoso espectáculo en esta cosa que pareciera reafirmar por un lado algunas cosas, porque las reacciones en redes no son las mismas de medios. Ahora, también las redes nos engañan un poco con el tema, porque hay un montón de información, porque si nosotros analizamos el Big Data, por ejemplo, Sí. nos va a dar un resultado completamente distinto al análisis solamente de las encuestas. Entonces, quizás las encuestadoras, que no sé si todas realizan Big Data, me imagino que sí, uno, ¿por qué seguía? Una cosa, las encuestas te dicen una cosa, el Big Data te dice otra. Tenemos este público misterioso que no sabemos cómo vota, porque en general, ¿quiénes votan aquí? Las personas mayores. Nosotros sabemos cómo votan las personas mayores. Y ahora, con estos manejos últimos que han habido, porque nosotros dijimos, ya la campaña vamos para acá, y de repente en la última semana todo pasa, se maneja comunicacionalmente, se habla solamente de eso, uno ve, la polarización, se habla mucho de la polarización, pero yo decía,
polarizados los candidatos, no están, las alternativas políticas no son tanto las polarizadas, pero la gente sí está muy polarizada. Entonces ahí hay como Yo tengo ahí un tema. punto, porque efectivamente la polarización es de cierto grupo élite que está hiperpolitizado, que estamos recibiendo información constantemente, pero es un grupo. Y el tema es cómo está politizada la sociedad chilena. ¿Cuánto de las familias están hablando de los contenidos de la nueva Constitución? Que esa era la campaña informativa que uno buscaba y que ahí es donde se falló cuando la Contraloría pone limitantes, reduce la capacidad de la propia democracia porque se necesitaba mucha información y se necesita mucha educación popular, ciudadana, y eso deliberadamente no lo hicieron, pusieron trabas también políticas institucionales, y eso juega muy en contra de politizar, porque la politización es hablar de política y hablar de contenidos. Y eso es lo que los del rechazo y la derecha tienen muy claro, que pierden cada vez que nos politizamos y conversamos y debatimos y colocamos ideas, ellos pierden. Y saben muy bien cómo administrar las redes sociales. TikTok es una plataforma que sabemos lo que pasó en Colombia, que finalmente gana Petro, pero TikTok genera esto del video, el video que te llega muy pensado en tus miedos, en lo que tú consumes, y hoy día hicieron una campaña muy fuerte en TikTok, ellos saben trabajar WhatsApp, hicieron folletos, o sea, aquí se ha perdido el pudor, porque son las mismas ideas del miedo, del sí y el no, Claro. no han cambiado, si no hay un guión establecido. Lo que pasa es que apareció el señor Steve Bannon y ellos saben cómo opera, cómo operó en Brasil, cómo operó con el trumpismo y cómo no funcionó acá en Chile en los periodos anteriores, pero ahora han ejecutado mejor la estrategia de la tergiversación y el manejo de los códigos, porque lo que han hecho es el mismo discurso pero con códigos más atractivos para redes sociales y tienen expertos y expertas en redes y en cada red ellos tienen a los mejores pagados, Claro. a los mejores haters, tienen equipos para cortar, para tergiversar, le ponen plata. Ellos han diseñado una muy buena campaña en las lógicas de la ultraderecha a nivel internacional. Esto es de manual. Sí, claro. Y si Chile Sí, es capaz no de es ganar nuevo. el apruebo, vamos a hacer un estudio de caso mundial, Mundial. de que fuimos capaces de enfrentar ese tipo de práctica política comunicacional. Porque hemos visto hoy en día que la campaña del apruebo mejoró, pero al principio recordemos que aparecía una presidenta del PPD hablando del aprobar para reformar, el aprobar no sé qué. ¿Se O acuerdan la dejó cantidad? harto que desear. Hay que como traducir eso y no hay traducción. No partió bien la campaña del apruebo, No. partieron fragmentados. Sí. Partieron muchos con cálculos electorales de los propios partidos políticos, a ver cómo voy yo. ¿Sabes lo que se me imagina? Esta conversa, ¿qué gano yo? Cuando aquí está el país en juego, está Sí. el Chile que queremos. Los que no hemos sacado la cresta en términos de por qué el proceso constituyente es tan importante por años, es porque estamos pensando cómo cambiamos la democracia y la matriz productiva y tenemos un país para vivir mejor. Pero ese debate no está en la agenda, producto también de la mezquindad de muchos de los actores políticos que dicen que están por el apruebo y que ellos se encuadran y siguen las mismas lógicas de poder tradicional. Y además también hay actores que no han podido leer también los nuevos actores. O sea, antes cuando tú hablabas de política, te dirigías a hombres expertos. Que es lo que todavía hay gente que dice que la Constitución debería haberla redactado un grupo de expertos y no, Sí, personas no la idóneas. señora, no los rotos, digamos, no la señora del barrio, no este No la cabro chico, profe, no la ni- profe con el pelo de colores. No, Claro. eso no. Tienen que ser hombres expertos. Todavía lo están afirmando. Entonces, ¿cómo llegamos también a ver estos actores diferentes, estas actorías que no son diferentes, porque son las mujeres, los jóvenes, que históricamente los jóvenes han estado también alejados de este tipo de procesos deliberativos, también las mujeres... ¿Qué aportaban las mujeres? ¿Para qué utilizaban a las mujeres en las campañas? Para que estuviera con la guagua ahí en brazos. Entonces, ahora las mujeres salen en tetas. Entonces, la cosa cambia totalmente el rol de las mujeres. Y por eso también la emocionalidad es distinta, porque en el fondo, esta nueva etapa, que en el fondo es una etapa que siempre ha estado, pero que sale un poco más a la luz y más pública ahora, lo que hace es que esta emocionalidad no sea un factor de debilidad, ni que sea un factor tan predecible, porque hay campañas que han sido sumamente predecibles, sino que lo transforma y parte con esto
una potencialidad política, ponen en la moción esa potencialidad política importante, no es algo aislado, no es un maquillaje que se hace, no es algo como para caerles bien a la gente, como para tener llegada y que voten por nosotros, digamos, es una potencialidad política importante. Lo que tú decías es que, por ejemplo, que no hay una persona aquí, a diferencia de las campañas presidenciales, qué sé yo, a mí me llamó mucho la atención que en Argentina, que son bien personalistas para esta cosa, siempre para el estallido me decían, bueno, pero ¿y quién está liderando el estallido? Y no lo podían creer porque a los argentinos les gusta tener ahí sus santos populares, ¿me entendés? Nosotros no teníamos. Ahora, esto no era totalmente inorgánico lo que pasó del estallido. Eso habían asambleas territoriales. Hay asambleas. Con muchos temas sociales, medioambientales, que era feminismo. un grupo de personas, ¿cachai? Pero no era un individuo o una individua que movía las huestes. Eso da cuenta de un cambio de época, de ya el tiempo no es el mismo, la gente no actúa de la misma manera, entonces... ¿Cómo han podido leer eso? A mí me ha sorprendido también que dentro de las campañas, que han habido análisis tan antiguos, sobre todo provenientes de la gente de antes, digamos, que también tenemos que recordar que todo esto, los partidos políticos que están totalmente debilitados, que nadie partidos cree políticos en que ellos, les fue muy mal y que en les la fue convención. Pésimo, pero que además son máquinas aceradas y ya probadas. Entonces yo no creo que ellos estén ahí en su living diciendo... me voy a retirar a mi casa de verano. De hecho, revivieron varios que estaban muertos electoralmente. Sí, si te das cuenta, los que hoy día aparecen más en la prensa empresarial son personajes que han perdido campaña, que están fuera de los debates políticos de la constituyente. Entonces ellos se reafirman y tratan de sobrevivir y no tienen límites tampoco. Como no tienen límites la derecha, que es una sola, que tiene la misma lógica que la ultraderecha, porque no hay una derecha distinta. Hoy día todos están aplicando el manual de la ultraderecha internacional en esta campaña, en el tipo de producto comunicacional y el discurso desde los panfletos que vimos. O sea, yo he estado en conversatorio con gente que sigue los programas y nos pasan los folletos llenos de mentiras. Sí. Te vamos a quitar la casa. La mentira respecto a la plurinacionalidad. Chile se va a convertir en 13 territorios, cuando el artículo 3 dice el Estado de Chile es indivisible. Si un indígena asesina a alguien, a un ciudadano, va a quedar libre porque... Eso que tú estás diciendo, en un canal de televisión, por un periodista y sin contrapunto. Entonces, aquí hay un problema grave, que tenemos que hacernos cargo, independiente del resultado del plebiscito, pero tenemos un problema con la calidad de la democracia y la degradación del debate público. Y esa cuestión tenemos que hacernos cargo, porque hemos visto en esta campaña lo peor de la política en términos de la tergiversación y las mentiras, y con lógicas de equivalencia, que es lo peor, porque te colocan a alguien del apruebo, es una falsa equivalencia. Y te colocan a dos personas, y todo es para que esa persona que está por ciertas ideas del apruebo no pueda lucirse, no pueda expresar contenido, está reaccionando, está a la defensiva. Y además hay periodistas que cuando entrevistan a las mentiras de los actores del rechazo no le hacen contrapunto o no están preparados, algunos por profunda ignorancia, porque es un texto complejo el debate constituyente, muchos de ellos por temas editoriales políticos, sí, el 90%, pero hay otro 10% que es profundamente ignorante y mal preparado y sin capacidad de contrapreguntar frente a debates complejos. Y eso también lo hemos visto. Entonces, ese tipo de cuestiones no podemos olvidar de que aquí, más allá del resultado, tenemos evidencia desde el análisis político, la comunicación política, que tenemos que pensar cómo transformar estas prácticas o tener ciertos marcos éticos de debate público. Porque esto de que yo tengo a un apruebo y un rechazo y tengo una periodista, tengo 2 y 2. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Claro. Hasta ahí llegamos, ¿no? Ese es como lo máximo. Todo eso es una construcción tan falsa y tan perversa en términos políticos, que creo que eso lo hemos visto en esta última periodo de campaña, y lo que creo que puede hacer la contra intelectualmente con discursos, ideas y la emoción del cambio es la conversación entre los pares, la vecina o el vecino que habla con sus pares. Esas personas que van, se informan y conversan con un otro, eso puede ser clave en el proceso constituyente. Más que la campaña, más que la franja, más que la aparición de los políticos en los programas. Yo concuerdo plenamente contigo, porque me ha tocado estar haciendo un trabajo territorial y estar en juntas de vecinos. Y creo que eso efectivamente es lo que
lo que cala mucho más en la ciudadanía y uno logra explicarle, señora, no van a llevar a un extranjero o una extranjera a vivir a su casa y después de no sé cuántos meses se la van a quitar, porque son los discursos más perversos. Y están escritos en panfleto. Y efectivamente, claro, ¿qué le vas a decir tú? Elija esta constitución que es la real, la que emanó del órgano constituyente o la que se compró en la calle. No hay posibilidad, porque es tan el boom de lo que hemos visto que efectivamente... no hay posibilidad como de discernir entre cuál es el texto real y cuál no. Uh-huh. Entonces yo creo y concuerdo con ello en que ya la franja no sé si va a permear más o va a lograr que tengamos un voto decisivo. Yo creo que aquí tenemos que apuntar nuevamente a las y los jóvenes que se volvieron a desencantar producto de la pandemia, pero que efectivamente tuvieron una participación muy activa en el plebiscito de entrada, también en la elección presidencial y tuvieron una participación, pero que obviamente se han sentido de rato fuera, tal vez por problemas de la comunicación, tal vez porque vemos los mismos rostros, vostros y actores y actoras en la televisión, bueno, menos, porque hay que decir que la televisión, más que la radio y otros medios de comunicación, sigue estando al debe con estos relatos en que yo me pregunto, ¿qué no entendieron de la paridad en la convención? Principalmente la responsabilidad se las asigno a quienes son las y los conductores, ¿no? Sí. Y efectivamente, como tú decías, Francisca, o sea, una cosa es que no te sepas el texto constitucional, no te lo sepas de memoria porque no es fácil, extenso, de a ratos y todo, pero sí, si vas a hacer un programa, tienes posibilidad de trabajar las contrapreguntas, pero también y hay un equipo periodístico detrás. Hay un equipo, hay productoras, productores, pero tenemos también a la base la evidencia que han dejado las líneas editoriales de los medios de comunicación, que es bastante vergonzosa, y yo ahí como periodista y feminista llamo a que interpelemos el poder de los medios, efectivamente, y que obviamente hagamos un ejercicio ciudadano en estos días que quedan del voto informado. Y concuerdo con que lo que nos queda es el boca a boca, el seguir conversando, el seguir bajando esos temores frente a esa emoción que el cambio te puede producir, no sé, perderlo todo o no voy a tener una salud adecuada. Yo he escuchado a personas que efectivamente me dicen... los colegios privados. Si a colegios privados no vamos a tener la educación que queremos. Y he escuchado a personas que quiero mucho, estimo, personas mayores, por cierto, que dicen, yo voy a votar rechazo porque le van a quitar la clínica a mi hijo. Si ni siquiera la clínica es de tu hijo. La clínica él es un profesional de la salud que trabaja ahí, pero no se la van a quitar. Entonces hay tanta perversión, hay tan poca creatividad de esa ultraderecha o la derecha única que hay, que efectivamente no tenemos matices. Y todavía, por cierto, hay una desafección hacia la política, otra política importantísima. Ese es un muy buen punto el que dice Fabiola, y lo quiero reiterar. En la medida que hablemos más de política, en el sentido amplio, que conversemos qué queremos, debate en las casas, que la gente hable a la hora del almuerzo, que discuta. Lo peor fue en los 90, cuando decían no se habla ni de fútbol ni de política. Esa era la construcción de la despolitización, claro, que siempre es quédate en tu casa, sé individualista. Pero ¿para qué te preocupa esto? O sea, ¿en qué te va a afectar a ti? Claro. Todos esos discursos que uno leyó, vivió, y que de alguna forma hoy en día tenemos la oportunidad histórica, única, y que es un texto moderado, porque tú tienes toda la lectura internacional y perfectible, y después se generan políticas públicas, pero que sea paritario, ecológica, que seamos por primera vez más descentralizados. Son tres cuestiones tan mínimas. Reconocer al otro distinto, que eso es la plurinacionalidad, que es un concepto que yo creo que hay que trabajarlo y estudiarlo. No cambia, no se crea nada nuevo, se sugiere, se reconoce la existencia del pueblo originario. ¿Qué cosa más mínima? Sí. Eso es lo que dice el texto. Y que tú tanto tiempo apelaron efectivamente por una demanda y un reconocimiento de derechos y ahora no lo entiendes. Y esa es la base para poder enfrentar después un proceso de inclusión, participación y también de negociación política, que va a ser otro proceso. Pero aquí lo más importante, está en juego el Chile que queremos, y esa emoción, volviendo a las emociones, también hay que tener alegría con ambición, pero la ambición en términos positivos, la ambición de querer cambio y que lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Colectivos. Claro, y colectivos y no individualistas. Sí, somos colectivos. Estamos justo terminando acá. Yo soy misonaria, hablamos más. Somos buenas para hablar. Sí, ¿no? Y aparte muy bien. Nos quedan 4 días, entonces todavía. ¿Dónde miro para que...? Mira tu cámara, la cámara 2. Cámara 2, ya. Nos quedan 4 días todavía y tenemos el texto que mucha gente
lo ha leído, pero mucha gente no. Entonces, todavía nos queda un rato, y como decían las panelistas acá, para hablar con nuestra gente, para discutir entre pares. Ya la televisión no es sola, bueno, siempre va a ser muy poderosa, pero no es el como único antes, medio, no es como antes que la gente se juntaba en el living a ver la franja de televisión. Sí, ahora la gente no. discute por redes, peleas con desconocidos y todo, pero mejor no peleamos con desconocidos, sino que con nuestros propios conocidos ver esto, porque ese va a ser el factor decisivo. La gente que no sabemos cómo vota porque no está metida Y no en caer esto. solo en la Así lógica que- de descalificaciones. Yo insisto, eso es muy importante. Los que pensamos, los que queremos cambio, estamos por el apruebo, somos personas profundamente pacifistas, que lo que queremos es vivir mejor, el catálogo de Justo, el derechos, buen la vivir. inclusión, el buen vivir. Y yo creo que no tenemos que caer en esa lógica de la hiperpolitización y una polarización de una élite muy pequeña que está buscando réditos personales y personalistas, y no la lógica de los que somos más, los que queremos transformaciones y no nos interesan réditos personales. Y yo quisiera agregar algo muy cortito. Yo creo que hay que tener ojo con las burbujas de las plataformas sociales, Tal cual. que harto daño han hecho y que efectivamente lo que quieren es que efectivamente dejemos de habitar un espacio donde podemos opinar, comentar y fomentar un voto informado, y obviamente nos vemos enfrentadas a esta hostilidad, a esta agresividad. ¿Qué quieren? Que nos pongamos candado, que no opinemos más. Yo Y creo sobre que todo la violencia hacia las mujeres. y Es sobre impresionante. todo, sí, que se vivió dentro de la convención y la seguimos viviendo ahora, y somos la que acuerpamos esa violencia digital que es bastante peligrosa por lo demás. Súper. Oye, entonces quedamos con hartas tareas para estos días. Y no tenerle miedo a las emociones. Sí, las no emociones tenerle miedo a las emociones. Viva las potentes. emociones. Viva las emociones y la política, y somos 99% emociones. Y este es el conversatorio, el panel último que vamos a hacer antes de las elecciones. Nos queda ahora esta tarea de los 4 días. Quizás qué va a pasar en estos 4 días, porque ya nada nos sorprende. Y después vamos a ver si podemos venir a conversar después de las elecciones. Así que yo les agradezco mucho a Fabiola, a Francisca, por venir a emocionarse con nosotros aquí, y también a La Voz de los que Sobran, que nos ha cedido este hermoso panel, color lavanda. Medio independiente. Con olor a lavanda, medio independiente, porque así hay que buscarse los medios, pues sí. Autofinanciado, independiente y con voces diversas. Y salir de A esa resistir. hegemonía con la que queremos lidiar más Muy adelante. bien. Así que muchas gracias, y gracias a los que nos estuvieron Gracias, Ángela. viendo y Gracias. Al equipo escuchando, también. al equipo también, a Al los que están equipo, atrás. muchas gracias. Y a todos, para que puedan también visitar esto en las redes de La Voz de los que Sobran, y también los invitamos a ver las páginas y lo que tenemos en Fundación Heinrich Bell. Vamos a dejar por ahí la dirección. Ahí hay varios libros para descargar también. Ahí está apareciendo Súper. lo de la nueva Constitución, hay varias columnas de opinión, y es interesante porque está todo el mundo con los ojos puestos en este momento en Chile. Sí. Nos han llamado de varios países, específicamente, bueno, en Alemania, Europa, que no Y en quieren Hollywood, saber mucho de eso. Hulk también está. Así Fue la que- prueba. y Hulk también, todo el Mandalorian, así Todo, que ya todos los famosos. todo Y esto todas es las genial. intelectuales Así maravillosas. que muchas Las mujeres, gracias ahí, las mujeres y siempre. nos despedimos y nos volvemos a ver. Aprobaste, Así que- te vas a quedar de conductora. Sí. Me gustó ser panelista. Aprobada. Aprobada. Excelente. Medios. Bueno, Felicitaciones. muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao.